A nuestra invitada, Así es, que hable ella. Bueno, chaucito a todos. Chaucito, Amanda, Chau, chaucito. Amanda. La esperamos en cualquier momento. A que nos lleve a este recorrido a través de los animales en la literatura y en el arte, y particularmente de los animales en su obra. Sí, bueno, lo que veníamos hablando un poco antes, de manera amistosa nosotros, los animales han estado a lo largo de las distintas manifestaciones artísticas en la historia de la humanidad, ¿no? Si nos remontamos inclusive a las primeras imágenes en las cuevas. Exacto, de las pinturas paleolíticas. Las pinturas rupestres, en donde, bueno, el hombre, ese contacto con la naturaleza ya lo tenía reflejado en esas primeras manifestaciones. Y haciendo un reconto vamos viendo que el hombre siguió manifestándose a través de sus animales, ¿no? Dándole, como decías vos antes, por un lado valor y en otras épocas desvalorizándolos y castigándolos. Te pregunto, Ale, o sea, eso de las pinturas rupestres, que bueno, que antes los habitantes hacían, era porque era importante para ellos, obviamente, ¿no? O sea, era como... Era importante mostrar su entorno, el entorno de la naturaleza, claro, ¿no? Y también sus actividades, las cacerías, los animales que... Como un objeto de deseo, o sea, sin lugar a dudas, esa mímesis, esa representación del mundo animal, era una manera de anticiparse a la posesión física del animal como presa, ¿no? Era una manera de tener al animal asido, después de haberlo cazado, el poder, ¿no? Y el poder, y darle una utilidad material concreta, que tenía que ver con la alimentación, por supuesto, pero bueno, también con algún otro uso para vestimenta o para lo que fuera. O sea, claro, era como que ellos usaban eso para uso cotidiano, porque necesitaban, no era que lo hacían por diversión nomás. No, en absoluto. Divertido no seguramente no era, creo que era. En la era paleolítica, con las temperaturas que se... Sí, en la época de las glaciaciones, mucho persiguiendo menos. A los grandes mamuts para poder cazarlos le costaba un poco, pero bueno, estos depredadores no les quedaba otra, su actividad era ellos o los animales, no. Pero bueno, eso fue cambiando y el animal fue tomando otro lugar. Un lugar de domesticación, un lugar de compañía, un lugar de herramienta de trabajo también, en la medida en que se iba desarrollando los cultígenos, la agricultura. Sí, ahí lo vamos viendo sobre todo a partir de la revolución del Neolítico, donde los animales pasan a ser domesticados y utilizados, siguen siendo como fuente de alimentación y demás, pero bueno. Pero también podemos nombrar otras civilizaciones como Egipto, donde los animales fueron adorados y representados con esos animalitos, por ejemplo, que a ustedes tanto les gusta, como los gatos. Pero igual los gatos egipcios horribles, son todos pelados, ¿no? Bueno, para mí no me estoy gusta. de acuerdo con eso, pero vamos a hacer una particular referencia en relación a esta civilización. Pocas civilizaciones, como la civilización egipcia, quizás ninguna otra, como lo está manifestando acá Alejandra, tuvo esa concepción animista, o sea, esa particular puesta del mundo natural hacia el mundo metafísico, en la cual los animales pasan a ser deidades, pasan a ser los seres que son en definitiva los últimos destinatarios y también los responsables del destino de una civilización. Y entre ellos, por supuesto, animales que son privilegiados y animales que son disminuidos, dejados de lado, incluso repudiados o castigados, porque no es cierto que los egipcios adorasen a todos los animales. No. Habían algunos que eran francos enemigos, porque desde el punto de vista teológico eran enemigos de esa civilización o de otros dioses animales o de los faraones inclusive. O sea, no sé, estoy pensando en Set, ¿no? Que es un chacal del desierto, que es el enemigo por antonomasia de Osiris,
y que se pelea con Horus, el halcón, en fin. Hay algunos animales que están sobrevalorados al punto tal de ser el techo de esa civilización, y hay otros animales que están dejados de lado o temidos o desprestigiados. Pero en definitiva lo que estamos viendo ahí es una conexión bastante estrecha, ya sea por admiración o por manifestarlos como deidades o rechazarlos con la naturaleza. Creo que eso es lo que debemos rescatar, sobre todo en este caso puntual. También es cierto que no se podría pensar todo ese imaginario teológico, animal, si no se pensara que esa civilización se desarrolló en ese espacio geográfico. O sea, sin la fauna del continente africano, difícilmente la civilización egipcia hubiese hecho esa simbolización, hubiese hecho ese sincretismo, hubiese hecho esa sublimación de estas criaturas para llevarlas a su panteón, para llevarlas, digamos, a lo más alto, a lo más inmaterial, espiritual de su civilización. O sea, ahí hay un condicionamiento concreto de la naturaleza, un condicionamiento geográfico sobre la construcción antropológica, sobre la cultura. O sea, no se puede pensar la civilización egipcia, no se puede pensar la religión egipcia, ahí está, perdón, si no se la entiende enclavada en la fauna del continente africano. O sea, eso es una realidad absoluta. Y bueno, y después siguió pasando el tiempo y creo que en las distintas variables de la cultura, o sea, literatura, pintura, esculturas, los animales siempre presentes. Pero si abordamos primero el tema de la literatura, donde todos quizás pensamos en un primer momento es en los cuentos infantiles, ¿no? En los cuentos tradicionales y las fábulas, donde el animal empieza a cobrar una figura de personaje, ¿no? Donde le estamos dando características humanas, miserias, alegrías, y bueno, y ahí los animales empiezan a cobrar otra magnitud. Pero sin embargo, en muchas de ellas vemos esto que está centrando el eje central de nuestro programa de hoy, que es el maltrato al animal. Personalmente creo que se debe a qué? A que es considerado en un estrato inferior en la escala de los seres vivos con respecto al hombre, ¿no? Entonces vemos situaciones como, no sé, Dumbo, como para hacerlas más conocidas, o a lo mejor pensamos siempre en Caperucita, esa tierna niña y demás, y el lobo siempre es la figura del animal malvado que quiere derrumbar la casa de los tres cerditos. Hay ciertos animales que siempre han sido caratulados como el malo de las historias. Es verdad. ¿Y por qué eso? ¿Porque por cómo es el animal o por...? No creo que sea necesariamente, sí, porque no. pudo haber otros animales muchos más feos fisionómicamente. No, pero no por lo como es, sino por lo por la claro, por la actitud. Por ejemplo, el lobo, ¿cómo es generalmente? O sea, ataca, tiene dientes filosos, no sé, ponerle... Quizás se extrapolaban algunas características del carácter o de las costumbres de los animales para asociarlas con esos temores o con esos errores. Yo creo que el hombre se veía reflejado en el animal. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, proyectaba sus miedos y también sus deseos, o sea, desde la posesión material como objeto comible, o sea, como comida, hasta la culpabilidad de sus propios errores. O sea, era muy fácil entender que sí, que el lobo era malo y se comía Caperucita. Era muy fácil entender que cuando había... Mientras que el hombre era el bueno. Cuando había crímenes inexplicables, era indudablemente un hombre lobo quien hacía eso. O cuando aparecía gente muerta con poca sangre en su cuerpo, era un vampiro quien hacía eso. O sea, siempre hubo como una proyección de todo lo oscuro, de todo el universo propiamente humano, porque los animales no son capaces de hacer eso, por lo menos no
con una intención de maldad, quizás sí dentro de supervivencia, de lo que es la pirámide alimenticia para supervivir, pero es ahí donde el hombre proyecta su maldad sobre la especie y es ahí donde después las consecuencias de castigo sobre los animales se hacen presentes. Pero bueno, así como hablábamos del lobo, también me estaba recordando el tema de la serpiente, también. Un animal castigado, si es que los hay, sobre todo en la cosmovisión judeocristiana, donde la serpiente encarna nada más y nada menos que al mal en su esencia misma. O sea, la serpiente es ni más ni menos que el demonio, es ni más ni menos que el ángel que se rebela contra Dios y que lo combate desde ese momento de la rebelión por toda la eternidad hasta el presente y quizás también en un futuro imaginable hasta el fin de los tiempos, ¿no? O sea, la serpiente es la culpable de la tentación del hombre en el paraíso, de todos nuestros males, y en definitiva el animal al que se le debe huir y temer por excelencia. Reconozcamos que es, sobre todo las serpientes venenosas, es un animal peligroso, es un animal que puede entrañar la muerte del ser humano, pero ¿cuánto de esa proyección demoníaca se ha hecho sobre esta especie para que en algunos ámbitos no pueda ni siquiera ser nombrada? O sea, pensemos por ejemplo en el ámbito del espectáculo, donde ni siquiera se la puede poner en palabras. No sabía, ¿por qué? Por una cuestión de cábala, porque digamos, representa el fracaso de una producción, porque todo lo malo está, digamos, concentrado y sintetizado en ese reptil, o sea, en ese animal tan característico y tan temido. Sí, y después nos vamos un poco más hacia el siglo XV, a la modernidad, con estos viajes ultramarinos donde se imponían en las mentalidades estos bestiarios para que el hombre temiera cada vez que tenía que ir más allá del horizonte, ¿no? Y para que no se atreva a ir más allá de lo conocido, ¿no? Claro, o sea, donde se lo iban a comer estos monstruos. Claro, en cuanto a la posibilidad de ampliar su libertad, o sea, de salir de la égida de un poder hegemónico, o sea, de descubrir un nuevo mundo donde ya no pudiera ser gobernado o reinado o catequizado por los poderes que hasta ese momento lo hacían. Es verdad. Y bueno, y me resultó interesante algo cuando estaba armando un poco lo que íbamos a charlar en el programa, sobre un cuento muy tradicional que todos seguramente conocemos, que es el cuento de Pinocho, donde el autor, me cuesta recordar el nombre, Carlo Collodi, hace referencia de manera constante al maltrato que sufrían los personajes animales. Inclusive cuando Pinocho aún era de madera, era un muñeco de madera, era cosificado al igual que los animales, y cuando por no querer ir a la escuela se convierte en un burro, ¿no? El mismo calificativo que hasta hace un tiempo todos escuchábamos. El que no sabía era un burro. Pinocho se convierte en un burro con sus orejas, su cola, y la única opción como animal es que un domador en un circo lo castigue con un látigo para que haga lo que él le impone, para que ese humano no de madera imponga su voluntad y que va a ser siempre, digamos, una voluntad que lo hace ejercitar un trabajo físico. Vos acabas de decir un burro, o sea, un animal que no sabía y que por hecho después se trasladó esa simbología hacia aquellos niños que no entendían o que no estudiaban o que no sabían. O sea, un animal que solamente podía ejercer su fuerza bruta. Exacto. Respondiendo a la voluntad y al látigo de su amo. Sí, este maltrato no solo físico, ¿no? También verbal o simbólico cuando hablamos de el burro, ¿no? Y justamente lo que leía era que este autor lo que pretendía era criticar a través de su obra de manera indirecta, como ha pasado a través de muchos otros
elementos de la literatura al utilitarismo británico del siglo XIX, donde hoy, como vos me decías, por otro lado, cazaban ballenas con sus arpones, ese imperialismo. Un imperialismo que se extendió por todos los mares de la tierra a punta de arpón sobre el lomo de las ballenas, como se extendió a punta de látigo sobre el lomo de los caballos en la tierra. Con esto me voy a ganar el odio de la comunidad británica, pero no obstante, es una constante en esa cultura, digamos, no son culpables particularmente por esto, porque otras civilizaciones lo han hecho también, pero era una característica del siglo XIX, donde se consideraba que el animal era simplemente materia prima para la construcción de un desarrollo material, y en eso se transgredían, ni se las tenían en cuenta, por cierto, porque en ese momento no existía conciencia ecológica alguna, ni empatía con digamos, con la biosfera, perdón, como un sistema coordinado, y autónomo y interactuante. Simplemente se pensaba en un desarrollo material del ser humano como individuo, o sea, desde el surgimiento del capitalismo, y de las naciones como fuerza política hegemónica desde ese surgimiento del imperialismo que tuvieron en el Imperio Británico su mayor exponente, ¿no? Sí, ahora que nombrás justamente el tema de las ballenas, también nos podemos remitir a esta lucha entre el hombre y el animal con Moby Dick, donde ahí también vemos este enfrentamiento demostrado en la literatura entre dos seres vivos del reino animal, ¿no? Sí, pero ahí digamos que habría como una cierta paridad en la lucha, si bien no era tan par. Porque el viejo pescador tenía el arpón y Moby Dick no dejaba de ser un animal gigantesco, monstruoso y peligroso, pero no dejaba de ser un animal, o sea, estaba en inferioridad de condiciones, pero no obstante era una lucha de uno contra uno, digamos, de uno obsesionado contra su monstruo imaginario, contra su imposible de cazar y lo que fuere. En el caso anterior que veníamos mencionando, era sencillamente una industria, que era la industria del aceite de ballenas, donde había barcos específicos, tropas específicas, distintas armas, distintos arpones. Eran barcofactorías donde, bueno, convertían a ese ser vivo directamente en combustible para las lámparas del momento, y eso lo hacían sin la menor conciencia ecológica, sin la menor empatía hacia el ser vivo. Era simplemente materia que producía una rentabilidad. Sí, el concepto de ecología y de respeto a la naturaleza vendría muchísimo tiempo después. Te diría que casi en el último cuarto del siglo XX empezamos a notar de manera muy incipiente, porque aún hoy nos encontramos, a pesar de que han surgido muchos defensores de la naturaleza y de los seres vivos en general. Hay un punto de inflexión muy interesante en la cultura occidental y particularmente en la cultura cristiana, que es la voz de nada más y nada menos que Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que tiene en torno a los animales un discurso muy, muy bello, muy particular, donde reconoce la divinidad de la especie, o sea, de las especies, donde los reconoce como prójimo, o sea, tan prójimo como cualquier otro cristiano bautizado o como cualquier otro ser humano pasible de ser evangelizado y bautizado. O sea, ahí hay como una especie de giro de tuerca muy temprano. Pensemos que esto se produce hacia el 1200 de nuestra era, o sea, en plena Edad Media, donde no existía esta conciencia ecológica a la cual vos estás aludiendo, y que es un elemento muy importante y permanente en la cultura occidental, cristiana particularmente, que se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad como el carisma de esta orden religiosa, ¿no? O sea, de esta porción del catolicismo que entiende la misión de difundir el Evangelio a través del amor universal hacia todas las criaturas y en particular
hacia los animales, entendiéndolo como prójimo, Sí, ¿no? sí. Sí, te contaría una anécdota si querés. Bueno. Hace unos años atrás estaba en Salta de paseo y en plena Salta capital ahí está la iglesia de San Francisco y era el Día del Animal. Y ese día toda la gente va a la iglesia con sus mascotas, con perros, gatos, para ofrendárselos de una manera cristiana al santo. No como otras ofrendas que hemos visto a lo largo de la humanidad donde los animales eran sacrificados para brindárselos a sus dioses, ¿no? Me parece importante contarlo ahora como algo anecdótico. Me trajiste a la memoria otra anécdota que yo te la voy a contar, así nos reímos un poquito. Hace algunos años, unos cuantos, no recuerdo exactamente cuántos, yo estaba recorriendo las tierras de Francisco de Asís, Umbria, en Italia, Perugia. Bueno, yo estuve viviendo y estudiando allí y después recorriendo otros lugares de Italia con amigos. Y en un momento me dirigí al sur de Italia, a la región de Calabria, donde hay una zona muy boscosa, muy salvaje, que es el Aspromonte. Y recuerdo que un día iba con un amigo y su esposa, íbamos a buscar agua a una fuente que estaba en medio del bosque, y la fuente, tallada en piedra, era la cabeza de un lobo, de donde manaba agua, ¿no? Entonces habíamos ido ahí con unos bidones a recoger agua, y yo me adentré por el bosque, me fui a caminar, y Francesca, la esposa de mi amigo, me llamava, no? Mi dice: Edoardo, vieni, dove vai? Ci sono i lupi, no? Non vai avanti. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Hay lobos, está bien, es un bosque, hay lobos. Y se me ocurrió, citando a San Francisco de Asís, decirle: ci sono i lupi, fratelli lupi. Y entonces ella, con cierto asombro, me dijo: bueno, fratelli lupi, sorella morte. O sea, el lobo no era tan hermano, y la consecuencia de toparse con un lobo en el Aspromonte, en el sur de Italia, era, si uno estaba en un encuentro así mano a mano, seguramente salir lastimado o muerto, porque son animales que están sí, en su instinto animal. En su instinto animal, y además padeciendo frío y hambre, y no miden consecuencias a la hora de comer. Pueden comer cualquier oveja, incluso carne humana también. Así que recordé esta anécdota. La etapa de anécdotas. Sí. Bueno, decime un poquito, en el transcurso de tu trabajo literario, o sea, cómo has ido hilvanando a los animales o a algunos animales en tu particular narrativa. Y esta pregunta es capciosa, el público no lo sabe, vos sí lo sabés porque yo te lo he dicho en algún momento. Hay dos de tus creaciones que tienen como protagonistas a un grupo de animales, y hay una de esas dos creaciones a las cuales yo estoy aludiendo que a mí me gusta mucho y que yo te voy a obligar a que nos leas esta noche, donde los animales tienen un rasgo de humanización que es conmovedor, es realmente tocante desde lo más íntimo, y quiero que podamos compartir esto con el público y que después podamos hacer una reflexión en torno a esa particular situación, muy, muy cercana a un particular momento trágico de nuestra historia argentina. Sí, vos en realidad lo que voy a leer, el cuento, no, vos me adelantaste el final. No lo he dicho ni lo diría. Dijiste que eran animales. La idea era, bueno, cuando lo escribí, de hecho muchas personas que lo han leído le dieron otro giro, otra interpretación, pero bueno, veremos a ver qué piensa el público. ¿Lo leemos ahora? Vamos al texto. Bueno. La espera. Che, ¿faltará mucho para que nos toque a nosotros? No lo sé. Siempre se hace difícil saber cuándo se acabará todo. Sí, nunca sabemos con exactitud quién va a ser el próximo. Siempre la misma historia. En tan solo un instante esa puerta que nos separa de nuestro verdugo se abre y ¡zas! En cuestión de minutos nos convertimos en un pedazo de carne inerte,
sangrienta, solo un trozo sin vida de lo que fuimos. Tenés razón, la misma escena, una y otra vez, igual, pero no menos terrorífica. Al principio escuchamos el rechinar de esas bisagras viejas, pesadas, que nos avisan que la puerta se abre y el que determina nuestro destino entra, ¿viste? Sí, ese ruido horrendo que me hace temblar cada vez que lo escucho y automáticamente me pregunto, ¿hoy me tocará a mí? No sabés cómo te entiendo. Yo siento lo mismo y el instinto animal hace que apriete cada uno de mis músculos para ver si paso desapercibido, que no me vea y así sobrevivir al menos un día más. Y después el muy desgraciado con su uniforme blanco manchado de sangre de algún otro, como medallas de gloria entra sacando pecho, siempre con ese silbidito idiota. El muy hijo de puta mirando por arriba de sus anteojos para un lado y el otro, a ver quién es la próxima víctima. Aunque a veces estoy cansado de pasar por ese momento de mierda y preferiría que elija de una buena vez. Así ya está, basta de este suplicio. Y sí, un suplicio, porque sabemos que hoy, mañana o pasado o la semana próxima va a llegarnos la hora. Mirá cómo tiembla aquel que está en el rincón. Pobre infeliz. Ayer lo marcaron y sabe que no pasa de hoy. Solo le queda esperar que la puerta rechine y entre el hijo de puta con el mismo silbidito de todos los días, le ponga la soga al cuello y lo empiece a arrastrar. Por la luz que entra por la ventana ya es la hora en que enchufan la máquina. ¿Qué máquina? Ah, claro, vos sos medio borrego todavía. ¿No sabés que en realidad estos tipos no se ensucian la mano? El golpe de gracia te lo da una máquina, un martillo que te pega en la cabeza. No sabía, y tan machito que parecía el hijo de puta, pero no tiene agallas para hacerlo con sus propias manos. Shh, cállate. Ahí empezaron a rechinar esas bisagras de mierda. Es realmente escalofriante. Yo cuando leí este texto por primera vez, y creo que te lo comenté, por supuesto que reflexioné sobre la cruel realidad que los animales padecen en los mataderos en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo, por la crueldad, por la hazaña con que se acaba con sus vidas. Pero también... Una vaca, ¿no? Sí, pero también en esa reflexión de esos seres vivos que al principio no se sabe si son vacas o no son o lo que fuere, pero sí que son seres que están sufriendo y son seres que están padeciendo un cautiverio y suponiendo que no van a salir de allí vivos y reflexionando en torno a eso y en la angustia de tener que experimentar todo ese dolor, toda esa tortura, o en la posibilidad de liberarse finalmente con la muerte, y deseándola y no deseándola al mismo tiempo. Sí. Yo me trasladé, digamos, a un momento oscuro, oscurísimo, el más oscuro de la historia de este país, que fue el momento del cautiverio de las personas privadas de libertad por razones políticas durante la dictadura militar, que fueron aniquiladas, torturadas y aniquiladas como animales, y me trasladé a cualquier otra situación de cautiverio y horror, como podría ser, no sé, los campos de concentración nazis, como podría ser en otro momento de la historia, no sé, el circo romano, como podría ser cualquier lugar en el cual un ser humano aplica su poder y su voluntad de aniquilar, de acabar con la vida de un ser vivo. Las corridas de toro. Sí, bueno, ahora íbamos a hablar particularmente de esto que todavía está vigente en algunos países, pocos por suerte. No, te iba a decir que, bueno, el tema, personalmente, por ejemplo, a mí me da más tristeza o me da bronca también el hecho de ver, por ejemplo, a los animales desnutridos o maltratados en los circos, viste que bueno, no sé si hay circo hoy en día, pero otra forma por ejemplo, de cuando maltrato, yo he visto allá en Misiones o en otras partes que iban los camiones con las vacas y las llevaban a matar, viste, o sea, obviamente uno dice, bueno, sí, es feo, qué sé yo, pobrecito, pero personalmente seguramente a un par de gente también le pasará lo mismo, no sé, a mí me da más tristeza
cuando la gente los tiene encerrados sin comer, flacos, que se les ve las costillas, por ejemplo, Perdona, no sé. ¿sabes qué pasa? Yo creo que es una cuestión cultural. Claro. Uno tiene incorporado que la vaca o el ganado es un elemento, un animal para alimentarnos. Sí. A lo mejor si esa misma vaca estuviera haciendo algo en el circo, lo miraríamos de otra manera. Pero creo que tiene que ver con una cuestión netamente cultural. Sí, también con la falta de nada, proximidad perdona, física. Eduardo, es el método, ¿no? Sí. Es el método acá. Es muy cruel. El método es claro, cruel, eso, pero sí, obvio, aunque sí. no lo fuera, digamos... Sí, por ahí sí yo veo, por ejemplo, cuando también. cuando uno ve, sería diferente, ¿viste? O por ahí la gente ve así que las llevan en el camión nomás, pero no ve cuando las ejecutan. Obviamente ahí va a ser, sí, terrible, o sea, sí, es verdad. Es muy importante esta reflexión que acabas de hacer vos, Alex, porque siempre pensé que una de las formas de educar y de cambiar esta situación y de mentalizar a las nuevas generaciones sería hacer que los muros de los mataderos sean vidriados. Que la gente observe qué es lo que está pasando hacia adentro. Y muchas veces pensé incluso que la mejor excursión escolar, sobre todo en los grados más pequeños de iniciación de la educación, o sea, los lugares a los cuales habría que llevar a los chicos de excursión, sería precisamente un matadero para que experimenten eso. Yo creo que no habría necesidad de hacer ninguna campaña de salvataje de los animales, de conciencia ecológica, si un ser humano en temprana edad observase ese sufrimiento. O sea, se acabaría de una vez por siempre el abuso del hombre sobre las especies, se limitaría la industria cárnica, bien que me van a odiar ahora todos los productores. Hoy te van a odiar unos cuantos. En este país que se caracteriza particularmente por la agricultura y la ganadería, pero se tomaría conciencia de que eso con lo que se está acabando, eso de lo que se está acabando, perdón, es un ser vivo, único y repetible en el universo. Sí. Y te pregunto, ¿cómo hacían los antepasados, los aborígenes, por ejemplo, para comer? Porque ellos, mataban para comer, para alimentarse, pero también eso, o sea, si uno dice cómo nos alimentamos, o sea, ¿qué uno tendría que hacer, por ejemplo? ¿Cómo lo reemplazás? Claro, porque vos decís eso, que se termine, pero la gente que le gusta la carne, o sea, a mí me gusta la carne, y yo digo, bueno, obviamente no me gusta que el animal sufra, pero si es para comer, es para un bien, no sé, ¿cómo hacemos entonces? Es indudablemente una cuestión cultural. Hemos sido educados y acostumbrados en ese consumo y por eso lo naturalizamos como algo lógico, como decías vos. Es solamente un producto, no es un ser vivo, no tiene sentimientos, no sufre, no tiene algo que vaya más allá de lo corporal. Y entonces creo que acá sí habría que hacer un trabajo de construcción de esa cultura. Vos habías nombrado recién a la tauromaquia, ¿no? O sea, las corridas de toros. Eso es terrible, me parece. Que en algunos países horrible, todavía siguen existiendo y siguen siendo defendidas como un patrimonio de la cultura o de la historia de esos países, y que cuesta muchísimo desarraigar tradiciones tan fuertes, tan históricas, y que movilizan tantos intereses culturales, políticos, económicos y demás, ¿no? Y sí, aparte de eso, bueno, ahí lo hacen por diversión, por ejemplo, eso, o sea, hacen sufrir al animal por diversión, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, no sé, ahí sí sería horrible, qué sé yo. Sí, porque aparte es el sufrimiento prolongado del animal, ¿no? Es una agonía, sí. Una muerte de a poquito. Sí. Esa agonía que tenían estas vacas que estaban esperando, pero de manera más sangrienta y más dolorosa, ¿no? A nivel físico. Exactamente. Así que bueno, esperemos que de alguna manera las nuevas generaciones reflexionen y tengan un cambio, digamos, un giro de timón en lo que hace a su relación, a su vínculo con los demás seres vivientes.
y que de a poco vaya surgiendo una nueva civilización que sea más empática con todos los seres vivos, o sea, no solamente entre nosotros, entre los seres humanos, donde a veces también es difícil la empatía, sino también con los animales. Sí, vos hoy hablábamos o nombraste la flora y la fauna de África, Uh-huh. y en la actualidad hay un artista plástico africano de la Zimbabue que se especializa en hacer pinturas en contra del maltrato animal. La mayoría de sus obras explican cómo la cultura de su pueblo hace que exista un importante maltrato, un gran maltrato animal. Y él lo manifiesta a través de sus obras en repudio, y además, por otro lado, como para que las nuevas generaciones empiecen a tomar esta conciencia de la que vos hablás, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estamos viendo cómo nuevamente la cultura ha ido va y viene, pendula a lo largo de los años, ¿no? Nosotros estamos bastante atrasados en lo que hace al marco jurídico de protección al maltrato animal. No obstante, se han avanzado en algunos aspectos. Hay leyes que son obsoletas, o sea, no sé, pensemos en la ley Sarmiento, o sea, que penaliza muy poco a la gente que maltrata a los animales o que acaba con la vida de los animales. Pero creo sí que se tendría que dar un debate político más amplio, para que los distintos espacios, los distintos estamentos de una sociedad que tienen representación parlamentaria puedan tratar esto con mayor seriedad, con más herramientas, o sea, que se formen comisiones que puedan estudiar culturalmente, socialmente, antropológicamente qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas que pasan y de qué manera se podrían, digamos, penalizar de una forma más dura, sí, estas acciones. Que escarmenten, ¿no? Sí. Pareciera que en el marco de protestas y de reclamos solo queda en el de las ONG y no a nivel estamental. Quizás la mayor toma de conciencia y el mayor cambio que se ha dado socialmente en los últimos tiempos ha sido fruto del trabajo incansable de estas entidades o de personas físicas individuales que han puesto todo su empeño o todos sus recursos económicos, uh-huh, o toda su convocatoria sobre la gente para poder de alguna manera paliar un poco el sufrimiento de los animales, ya sea no sé, se me ocurre a mí, refugios o lugares de adopción o redes sociales que están tratando de ubicar a los animales que están solos, abandonados en la vía pública, o que denuncian los abusos que cometen algunas personas, individuos, incluso también muchas veces funcionarios, incluso también muchas veces entidades administrativas que debieran velar por la seguridad de los animales. Y que no lo hacen o que tienen un discurso público tratando de decir que sí lo hacen y que después la práctica es una práctica de exterminio, de eutanasia. Sí, o como hablabas recién del tema de las corridas de toros, yo estaba pensando también en las carreras de galgos. También han sido prohibidas ahora en la provincia de Buenos Aires, de todas maneras en algunos lugares siguen existiendo. De manera clandestina. Sí. Por eso, como en tantos otros aspectos de la vida, ¿no? Creo que la ley tendría que empezar a ser, primero ayornarse, indudablemente, a las circunstancias de hoy. Y estamos destruyendo un planeta en todos los aspectos y los animales son parte de él y muchos de ellos en vía de extinción. Entonces, bueno, creo que el hombre, si nos consideramos un poquito más arriba en la escala, deberíamos tomar conciencia y empezar seriamente a modificar este tipo de actitudes. Fundamentalmente entender desde este cambio de cosmovisión que los animales son sujetos de derecho,
porque son seres vivos y como sujetos de derecho no pueden ser castigados, torturados, ni mucho menos asesinados, sin que le caigan a las personas que hagan este tipo de atrocidades las mismas penas que le caen a cualquier persona que atente contra la vida de un sujeto de derecho. O sea, que se equipare eso con el homicidio sería fantástico. Y hablando de eso de penados, creo que, no sé en dónde era que pasó, que no sé en qué provincia, creo que acá o Misiones, que había leído yo que condenaron a una persona porque creo que le mató, no sé, a un perro, me acuerdo. Y yo dije, bueno, me pareció bueno, o sea, dije, que bueno al fin. Sí, o sea, a veces el Ministerio Público actúa, pero las más de pero las también hay veces que tener en cuenta que ese leves, caso fue, leves. ese caso fue también porque se hizo viral, o sea, era como como seguro. salió en la tele, en las redes, entonces sí o sí tuvieron que hacer algo, si no iba a quedar en la nada, o sea, para mí, no sé. Ahí está el doble discurso al cual estaba aludiendo antes de, digamos, entidades o el Estado mismo que debiera proteger la vida de estos seres vivos y que solamente la protege cuando está expuesta a la cámara de televisión. Como tantas otras cosas. Como tantas otras cosas. Vamos a ir ahora a nuestra pausa musical y después continuamos. Bueno, llegamos al